Problema número 1. Tenemos esta sucesión donde me piden encontrar el valor del siguiente término. Empecemos a relacionar. Aquí tendríamos, por ejemplo, más 2. Aquí tendríamos más 2. Aquí tendríamos más 4. Y aquí tendríamos más 12. Como podemos observar, aquí la relación sería por 1, por 2, por 3. Y para encontrar el siguiente número, aquí tendríamos por 4. 1, 2, 3, 4. 12 por 4 me daría 48. Y 23 más 48 me daría 11 llevando 1. 71 sería el siguiente término en el problema número 1. Problema número 2. Tenemos una sucesión cuya relación es más compleja que la anterior. En este caso no vamos a relacionar número a número, sino vamos a relacionar el término con su ubicación para poder encontrar el siguiente número. Por ejemplo, 1 por 1 más 2 me daría el siguiente término, que es 3. Para hallar el siguiente término tomo el 3, bien, lo multiplico por su ubicación, me daría 6 más 3 igual a 9, bien. Luego tomamos el 9, lo multiplicamos por su ubicación, me daría 27 más 4 y así tendría 31. Lo mismo hacemos con el 31. Su ubicación, que es 4, me daría 124 más 5 me daría 129. Y finalmente 129 lo multiplico por su ubicación, 5, más ¿cuánto? 2, 3, 4, 5, más 6, y me daría el término que estoy buscando, que es 651, y esa sería la respuesta del problema 2. Problema número 3. Aquí empezamos a relacionar número a número. Aquí tendríamos, por ejemplo, 27. De aquí del 28 para llegar a 31 es más 3. De aquí sería más 1. Aquí la relación sería también más 1. La relación entre los dos números sería, por ejemplo, por un noveno. Aquí tendríamos esto por un tercio. Y aquí tendríamos por 1. Y la relación entre estos números es por 3. Aquí también sería por 3. Finalmente aquí también sería en este caso por 3. De esta forma obtendría yo aquí 1 por 3, simplemente es 3. Producto, todos son productos. 1 por 3 es 3. Y acá son sumas. Entonces 33 más 3 me daría 36. Y esa sería la respuesta del problema número 3. Problema número 4. Tengo 5 sucesiones literales. Recordemos que para resolverlas lo primero que tengo que hacer es buscar una palabra escondida, una palabra al revés o iniciales de palabras. A ver, una palabra al revés, palabra al revés, palabra al revés, palabra al revés, palabra al revés. Efectivamente, aquí esto es una palabra al revés, sería número. Por lo tanto, nos fijamos en aquellas alternativas que tienen a n como última respuesta. En este caso, tenemos la primera, la penúltima y la última alternativa. Entonces, entre esas tres está la clave. Aquí, por ejemplo, esta también es una palabra escondida, pero no una palabra al revés, sino iniciales de palabras. Diciembre, noviembre, octubre, septiembre, agosto, julio y finalmente junio sería la respuesta. Con lo cual nos quedamos solamente con la A y con la D, que tienen a J como penúltima respuesta. Y aquí también tendríamos iniciales de palabras, tendríamos 1, 3, 5, 7, 9 y finalmente 11. Por lo tanto, la clave correcta sería la alternativa D, sin necesidad de estar resolviendo todas las sucesiones literales. Esa es la respuesta al problema número 4. Problema número 5. Si me dan la siguiente sucesión, me pide sumar los dos primeros términos de 3 cifras que acaben en 3. Lo primero que observamos es que esto es una progresión aritmética. En este caso aquí es, por ejemplo, 7, 7, 7. Es una progresión aritmética de razón 7. Y para toda progresión aritmética, el término general a sub n tiene esta forma. A sub 1, 43, el primer término. N, que es la cantidad que desconozco, y R, la razón, que en este caso es 7.
Así, el término general tendría la siguiente forma: 7n menos 7 más 43 me daría más 36. Entonces, todos los términos de esta progresión tienen esta forma, 7n más 36. Y aquí voy a encontrar los números de 3 cifras que acaben en 3. Para que esta expresión termine en 3, esta que está aquí, 7n, este producto debe acabar en 7. Bien, ya que si le sumamos 36, terminaría precisamente en 3. Para que termine en 7, n tendría que ser, por ejemplo, un número que termine en 1. 1 terminaría en 3, me daría 43, pero 1 no me daría un número de 3 cifras que estoy buscando, pero sí, por ejemplo, 11 y también 21. Si n vale 11, nuestro término enésimo tendría la siguiente forma: sería 113. Y si n vale 21, nuestro término enésimo, reemplazando n21 aquí, nuestro término enésimo sería 183. Y ahí tendríamos los dos primeros términos de 3 cifras que acaban en 3. Y me piden la suma de los dos. Entonces, cuando yo los vaya a sumar, nuestro resultado vendría a ser igual a 296. Y esa sería la respuesta al problema número 5. Problema número 6. Tengo una secuencia de números en donde me solicitan cuántos términos son de 3 cifras y acaban en 5. Esta secuencia continúa, así que tengo que averiguar la forma que tienen los números, cuál es la relación existente. No hay en realidad una relación entre los números, hay una relación entre la ubicación y el término en cuestión. Por ejemplo, si yo quiero encontrar 26, tomo la ubicación 1, le sumo 4, lo elevo al cuadrado, le agrego 1 y me da 26. Aquí lo mismo, tomamos el 2, le agrego 4, al cuadrado me daría 36, más 1 me daría 37. Uno más, tomo la ubicación 3, le agrego 4, le elevo al cuadrado, le sumo 1 y me va a dar 50. Y así, de esa forma, si quiero hallar el término general, sería la ubicación más 4 al cuadrado más 1. Este es el término general que representa a todos los términos de esta secuencia, pero queremos los términos que, dice el problema, acaben en 5 y sean de 3 cifras. Para que acabe en 5, entonces esta potencia debe terminar en 4. Para que una potencia al cuadrado termine en 4, entonces lo que está en la parte de adentro debe terminar o bien en 8 o bien debe terminar en 2, ya que al cuadrado ambos elevados al cuadrado terminarían en 4. Pero para que esta expresión termine en 8, n tendría que terminar en 4. Y para que esta expresión termine en 2, entonces n tendría que terminar en 8. Bien, porque 8 más 4 me da 12, termina en 2. 4 más 4 me da 8. Bien, elevado al cuadrado termina en 4. Bien, entonces debo escoger aquellos n's que terminen en 4 y terminen en 8. Ahora, el primero obviamente sería 4. 4 más 4, 8 al cuadrado 64, más 1, 65. Termina en 5, pero no es de 3 cifras. El número que vamos a tomar sería 8, el primero. 8 más 4, 12 al cuadrado 144, más 1, 145. Termina en 5 y es de 3 cifras. Luego el siguiente tendría que ser 14, ya que termina en 4. El siguiente sería 18. El siguiente sería 24. El siguiente sería 28, pero 28 ya no lo tomaríamos. ¿Por qué? Porque 28 más 4 me da 32 al cuadrado más 1 me va a dar un número que termine en 5, pero que es de 4 cifras, ya no de 3. Entonces, la cantidad de términos que reúnen estas condiciones serían 1, 2, 3 y 4. Y esa sería la respuesta al problema número 6. Problema número 7. Juan va a la tienda a comprar caramelos. La primera vez que va, compra 1 y le regalan 1. La segunda vez, compra 3, le regalan 2. La tercera vez, compra 6 y le regalan 3. La cuarta vez, compra 10 y le regalan 4. Y así sucesivamente. Queremos saber la 20ª vez que vaya a ingresar, cuántos caramelos va a recibir. Bien, entonces, como podemos observar, hay una relación directa, en este caso, entre
la cantidad de veces que ingresa y la cantidad de caramelos que recibe como regalo. Entonces aquí el segundo sumando sería 20, los que va a recibir de regalo. Faltaría averiguar el primero. Hay una relación directa entre la ubicación y los números que están aquí. Por ejemplo, si yo tomo el 1, lo multiplico por el consecutivo y lo divido entre 2, dicho resultado me daría 1. Si yo tomo 2, lo multiplico por el consecutivo y lo divido entre 2, me daría 3. Si yo tomo la ubicación 3, lo multiplico por el consecutivo y lo divido entre 2, me daría 6. Lo mismo va a suceder aquí. Por lo tanto, para hallar esta cantidad, sería 20, la ubicación, por su consecutivo, sobre 2, lo cual me daría 210 más 20, quiere decir que la 20ª vez va a recibir 230 caramelos y esa sería la respuesta al problema número 7. Vamos con el problema número 8. Me piden hallar K más A en las siguientes dos progresiones. La primera es aritmética y la segunda es geométrica. En toda progresión aritmética se cumple que hay una razón entre los términos que se repite. Por lo tanto, yo puedo indicar aquí que 3K menos 2K más 1, bien, o sea, esto menos esto, es igual a esto menos esto, es decir, 8K más 11 menos, en este caso, 3K. Resolviendo la expresión obtendría que K es igual a menos 3. Es una relación, es una ecuación simple, lineal en este caso. K vale menos 3. En la siguiente, que tenemos una progresión geométrica, la razón ya no es una suma, sino es un producto por Q. Por lo tanto, puedo también establecer una relación entre el segundo, el primero, y el tercero y el segundo. Pero dicha relación ya no sería una resta, sino una división. 4A más 2 entre 2A más 1 es igual a 7A más 5 entre 4A más 2. Resolvemos, pasa a multiplicar, etc. Bien, y al final nos daría el valor de A, que es igual a 1. A mí me están solicitando el valor de K más A, es decir, de menos 3 más 1, lo cual finalmente me daría menos 2, y esa sería la respuesta al problema número 8. Problema número 9. En una progresión aritmética me dan los términos extremos y el término central. Me piden hallar el número de términos si la razón es B menos A. Como es una progresión aritmética y este es el término central, yo puedo establecer la siguiente relación, que BA menos AB es igual a A0B menos BA. Muy bien, porque es el término central. La distancia del término central al primero es la misma distancia que el último término al término central. Bien, aquí tendríamos 10B menos B me daría 9B, 10A con signo negativo, más A me daría menos 9A. Aquí tendría 100A menos A me daría 99A. Y aquí tendría menos 10B, me daría menos 9B. Muy bien, pasa el A para el otro lado, me daría 108A. Pasa el 9B para el otro lado, me daría 18B. En donde podemos simplificar. En este caso, el B va a pasar a dividir y en este caso 108 va a pasar a dividir al otro lado. ¿Podemos simplificar como les indicaba? Por supuesto. 18A va 1, 18A va 6. Podemos, por lo tanto, decir que A vale 1 y B vale 6. Con ello podemos hallar el número de términos, ya que como es una progresión aritmética, el número de términos está determinado o el término general es igual al primer término más la cantidad de términos menos 1 por la razón. El primer término, en este caso, vendría a ser AB, pero AB yo sé que es igual a 16. N es lo que yo desconozco y la razón, según el problema, es B menos A. Es decir, B menos A, la razón sería 5. Ello me daría el término enésimo, el último término que también lo conozco, que es A0B, pero A vale 1. 0,
6. Muy bien. 16 pasa al otro lado a restar, me daría 90. 5 pasa a dividir, me daría 18, donde n finalmente sería 19, y esa sería la respuesta al problema número 9. Problema número 10. Una progresión aritmética de 30 términos. Me indican allí que la suma del primer y el penúltimo término, el primer y el penúltimo término, como son 30 términos, el penúltimo es 29, bien, la suma es 310. Y la suma del segundo a sub 2 y el último término a sub 30 es 316. Ahora bien, a sub 2 es a sub 1 más r, en toda progresión aritmética se cumple ello. Y a sub 30 es a sub 29 más r, igual a 316. Pero ya tenemos a sub 1 más 29, a sub 29, lo cual es 310. Pasa al otro lado, me da 6, 2r igual a 6, donde r vale 3. Y con ello basta para poder aplicar mi fórmula, mi serie aritmética, que suma los términos de una progresión aritmética, en este caso de 30 términos. Tenemos el primer término más el último término, es decir, el a sub 30, sobre 2, todo multiplicado por n, que es la cantidad de términos, la cual conocemos que es 30. Recordemos que a sub 30 a su vez es, en este caso, a sub 29 más r. Y lo expresamos de esa forma, ¿por qué? A ver, dejémoslo así nada más. Bien, y lo expresamos de esa forma, ¿por qué? Porque nosotros, si juntamos el a sub 1 más el a sub 29, dicho resultado es 310. Y si le sumamos la razón, que vale 3, todo me daría 313. Entonces arriba tendríamos 313 sobre 2, todo multiplicado por 30. Finalmente nuestra serie aritmética nos daría un resultado de 4695, y esa sería la respuesta al problema número 10. Problema número 11. Si los tres primeros términos de un grupo de 4 forman una progresión aritmética de razón 6 y los tres últimos términos de un grupo de 4 forman una progresión geométrica, me piden hallar la suma de los 4 términos. Bien, ahora, si la razón aquí es 6, yo puedo expresar estos tres primeros de la siguiente forma. El a sub 1 lo dejo tal cual. El a sub 2 sería a sub 1 más la razón, que en este caso es 6. El a sub 3 sería a sub 1 más 2 veces la razón, que sería 12. Y además me indican que el último término es igual al primero, es decir, sigue siendo a sub 1. Como esto, los tres últimos, en este caso mencionan que forman una progresión geométrica, entonces yo los puedo relacionar de la siguiente forma. Puedo decir que a más 12 entre a más 6 es igual a, estoy eliminando el subíndice por si acaso, a entre a más 12. Bien, esto entre esto es igual a esto entre esto. Bien, en toda la progresión geométrica se cumple ello. Así puedo determinar el valor de a. Pasa a multiplicar, me da un binomio cuadrado, el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, igual a, pasa a multiplicar a cuadrado más 6a. Los cuadrados se van a eliminar. Va a pasar al otro lado y me daría 18a igual a 144. Bien, con signo negativo, en donde a vendría a ser igual a menos 8. Ya tenemos el primer término, recordemos que hemos eliminado el subíndice, tenemos el primer término. Y al tener el primer término tenemos todos. ¿Por qué? Porque el primer término sería menos 8, el siguiente sería más 6, o sea, menos 2, el siguiente me daría más 12, o sea, en este caso sería menos 8, más 12, me daría 4, y finalmente el primero es igual al último, ¿no? En este caso, menos 8. Si sumamos todos, porque es lo que me piden a mí, la suma, bien, la suma, en este caso, vendría a ser igual a menos 14. Y esa sería la respuesta del problema número 11. Problema número 12, me piden hallar x más y en las siguientes series cuyos resultados ya los conozco. Aquí están x y y. La suma de los primeros números naturales hasta el x estaría representado por una fórmula, la cual es x por x más 1 sobre 2. Esto vendría a ser igual a 300.
Bien, entonces x por x más 1 vendría a ser igual a 600, en donde dos números consecutivos que multiplicados me den 600 serían 24 y 25, en donde x vale 24. Estos números son pares, 2, 4, 6, 8. Entonces este es el primero, vamos a colocarle como a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, y este sería el a sub n. Entonces no sé cuántos pares son, pero para hallar su suma hay una fórmula, n por n más 1, y eso me daría 930. Dos números consecutivos que multiplicados me den 930. Esos números serían 30 y 31, por lo tanto n vale 30. ¿Quiere decir que y vale 30? No, n vale 30. Recordemos que para poder encontrar los números en la parte de abajo son el doble, el doble, el doble, el doble, el doble. Y es el doble de n, por lo tanto y vale 60. De esa forma la suma de los dos vendría a ser igual a 84 y esa sería la respuesta del problema número 12. Problema número 13. Me piden hallar la suma de estos cubos. Bueno, hay una fórmula para sumar los primeros cubos, pero estos no son los primeros, son pares. Pero podemos hacer lo siguiente. En este caso, por ejemplo, tengo 1 por 2, todo al cubo. En este caso, 4 al cubo es 2 por 2, todo al cubo. 6 es 2 por 3 o 3 por 2, dándole la forma de los anteriores. 3 por 2, todo al cubo. Y así sucesivamente hasta que el último es 23 por 2, todo al cubo. Como observamos, todos tienen un factor 2 cubo, 2 cubo, 2 cubo, 2 cubo, y es lo que voy a sacar, 2 cubo. Quedándome 1 al cubo, 2 al cubo, 3 al cubo, y finalmente tendríamos 23 al cubo. Ahora sí tenemos la suma de los primeros cubos. Esto tiene una fórmula, sería 23 por 24, 23 es la cantidad, por 24 su consecutivo sobre 2, todo elevado al cuadrado. Todo esto se multiplica por 2 al cubo, que es 8, y eso me daría el resultado, el cual es igual a 609.408. Pero a mí me piden la suma de las cifras del resultado, no el resultado en sí. Entonces la suma de las cifras, en este caso me daría 27. Y esa sería la respuesta a nuestro problema 13. Problema número 14. Me piden hallar la suma de las 20 primeras filas. Ahora bien, si observamos la fila 1, suma solamente el primer número. La fila 2 suma 1, 2, 3. La fila 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La fila 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de manera consecutiva hacia el número 10. Quiere decir que yo estoy sumando los primeros números consecutivos, los naturales. Entonces, sería suficiente con encontrar este número que está aquí y sumar todo hasta dicho número. Y eso tiene una fórmula que es n por n más 1 sobre 2. Tendría que averiguar este número. Y lo puedo hacer porque cada uno de estos números guarda una relación directa con su ubicación. Miren, por ejemplo, hablando del 1, sería 1 por 2 sobre 2. Dicho resultado es 1. En este caso, si yo tengo 2, sería 2 por 3 sobre 2 por su consecutivo. Eso me daría 3. Si yo tengo el 3, sería en este caso 3 por 4 sobre 2. Esto me daría 6. Y así podemos continuar. 4 por 5 sobre 2. Esto me daría 10. Y si yo quiero encontrar este número, sería 20 por 21 sobre 2, lo cual me daría 210. Quiere decir que este último número es 210. O sea, tengo que sumar del 1 hasta el 210. Así encuentro la suma de las 20 primeras filas. Entonces, reemplazamos aquí, como tengo que sumar del 1 al 210, es la suma de los primeros números naturales, 210 por 211 sobre 2. Muy bien. Y dicha respuesta vendría a ser igual a 22.155. Y esa sería la respuesta del problema número 14. Problema número 15.
me definen la serie sub n como la suma de los primeros n números naturales. Si tengo S sub n es 1 más 2 más 3 hasta el n. Y me piden hallar toda esta suma. Bien, S sub 20 sería entonces 1 más 2 más 3 hasta el 19 más 20. Y el S sub 19 sería 1 más 2 más 3 hasta el 19. Y se tienen que restar. Vamos a operar primero estas dos. Si restamos, se va a eliminar del 1 al 19 y me queda tan solo 20. Lo mismo va a ocurrir aquí. Al momento de hacer la suma hasta el 18, esto va a ser hasta el 17, se van a restar y me va a quedar en este caso 18. Lo mismo va a ocurrir aquí, me va a quedar 16. Y finalmente aquí me quedaría ¿cuánto? 2. Entonces todo se resume a una suma, la suma de los 10 primeros pares. Y la suma de los 10 primeros pares tiene una fórmula, 10 por 11, lo cual me daría 110. Y esa es la respuesta del problema número 15. Problema número 16. La clave de este tipo de suma se encuentra en el denominador. Como es 3, vamos a multiplicar a S por 3. A todo el S. Así, al multiplicar cada uno de sus términos por 3, me quedaría aquí 1. Aquí me quedaría 2 sobre 3. 3 sobre 3 al cuadrado. 4 sobre 3 al cubo y así hasta el infinito. Luego voy a colocar el S en la parte de abajo, lo cual es 1/3 más 2 sobre 3 al cuadrado más 3 sobre 3 al cubo y así sucesivamente hasta el infinito. Lo que voy a hacer a continuación es, voy a restar 3S menos S me va a dar 2S. 1 no tiene con quién restarse, voy a restar de esta forma, los homogéneos, las fracciones homogéneas. 2/3 menos 1/3 me daría 1/3. 3 sobre 3 al cuadrado menos 2 sobre 3 al cuadrado me daría 1 sobre 3 al cuadrado. Y aquí me daría lo mismo, 1 sobre 3 al cubo, más hasta el infinito. Muy bien. Lo que tenemos aquí es una serie geométrica infinita, que tiene una fórmula. Bien, la fórmula me dice que tome el primer término, 1, sobre 1 menos la razón. La razón en este caso es 1/3. 1/3 por 1/3 por 1/3 por 1/3. Listo. Ya está. Operando, aquí me daría 3 menos 1, 2/3. 1 sobre 2/3 me daría 3/2, igual a 2S. Finalmente, nuestro valor de S vendría a ser igual a, el 2 pasa a dividir y me daría 3/4. Esa sería la respuesta del problema número 16. Problema número 17. Me dan esta secuencia de términos fraccionarios y me solicitan a partir de qué lugar los términos son menores a 4/5. En este caso tenemos 5, pero nos faltaría encontrar el término enésimo, el término general que representa todos los demás. Vamos a hacerlo por aquí. Entonces debe haber una relación entre la ubicación y cada uno de los términos. La ubicación y cada uno de los términos. Bueno, aquí hay un detalle, hay que arreglar esto. 5, 7, 9, aquí tendríamos 11, bien, para que siga la secuencia. Y abajo que va de 3 en 3, también tendríamos 11. Así la división sería 1, es lo mismo, simplemente le estamos dando la forma. Como indicábamos, la ubicación se relaciona con el numerador de una forma. Tenemos que determinar dicha forma. Bien, ¿cuál es la relación entonces? Si observamos sería el doble más 3, el doble más 3, el doble más 3, el doble más 3. Por lo tanto, aquí sería 2n más 3. Y en la parte de abajo, para relacionarlo, sería un poco más simple. Sería el triple menos 1, el triple menos 1, el triple menos 1, el triple menos 1. Es decir, aquí tendríamos 3n menos 1. Ese sería el término general que representa todos los términos. Y queremos que los términos sean menores a 4 a 4/5. Muy bien, es cuestión simplemente de desarrollar. Me daría aquí 10n más 15 menos, pasa a multiplicar, me daría 12n menos 4. Bien, en este caso,
pasa al otro lado, me daría 2n, pasa al otro lado, me daría en este caso 19. Bien, entonces el 2 pasa a dividir y me daría 9,5. Con lo cual tendríamos que n es mayor que 9,5. El menor valor que es, en este caso, mayor que 9,5, hablando de números enteros, sería n igual a 10. 10, 11, 12, etc. Pero me piden a partir de qué lugar. Sería a partir del lugar 10. Esa sería la respuesta del problema número 17. Problema número 18. Me indican que las sucesiones tienen la misma cantidad de términos. Bien, primer dato. El penúltimo término de la primera sucesión es igual al penúltimo término de la segunda. Entonces, asumamos que el penúltimo, por ejemplo, es una sub n. Bien, es el penúltimo, ojo, a sub 1 más n menos 1 por la razón. A sub 1 es 117. Desconozco la cantidad y la razón, en este caso, sería menos 3, ¿no? Menos 3, menos 3. Si operamos, me daría menos 3n más 3 más 117 más 120. Este sería el penúltimo término. Y aquí el penúltimo término, bien, me indican que son iguales, así que tienen la misma forma. Sería el primer término, 17 más n menos 1. Y la razón, en este caso, nuestra razón es positiva y es igual a 7. Bien. Por lo tanto, tendríamos 7n menos 7 sería más 10. Recordemos que los penúltimos términos son iguales, así que los igualo, eso es todo. Tendría entonces que menos 3n más 120 es igual a 7n más 10. Muy bien, de ahí obtenemos que pasa al otro lado 10, 110, n vale 11. Bien. Ya tenemos que el penúltimo es el 11, el último sería el 12. La pregunta es hallar el producto de los últimos términos, es decir, de los doceavos términos. Para encontrar los doceavos, reemplazo. Bien, el término 12 aquí, por ejemplo, aquí si n vale 12 en el primero, bien, n vale 12, me daría, en este caso, si reemplazo me daría menos 36 más 120 me daría 84. Bien, y aquí si n vale 12, me daría 84, 94. Me piden a mí, me solicitan el producto de los últimos términos de 84 por 94 y eso vendría a ser igual a 7896 y esa sería la respuesta al problema número 18. Problema número 19. Tenemos una progresión aritmética y una progresión geométrica en donde el primer término es 4 para ambos, el tercer término en ambos es el mismo, además el término 11 de la progresión aritmética es igual al término quinto de la progresión geométrica. Me piden hallar la suma de las razones. Este tercer término, bien, dice el problema, es igual al tercer término de la progresión geométrica. El tercer término, recordemos, es igual a sub 1 más 2r. En este caso el a sub 1 vale 4 más 2 veces la razón. Y el t sub 3 sería también a sub 1, que en este caso es 4 por la razón elevado al cuadrado. Así podemos decir, por ejemplo, que r es igual a 4q cuadrado, pasa a restar menos 4 entre 2. Y si simplificamos me daría 2q cuadrado menos 2. Por aquí tenemos algo parecido, el a sub 11, que es a sub 1, que ya sabemos que es 4, sería más 10r, y el t sub 5 sería el t sub 1, que es 4 por q a la cuarta. Despejamos el r vendría a ser igual a 4q a la cuarta. Bien, en este caso menos 4, todo sobre 10, ¿no? Todo sobre 10. En donde r es, si sacamos mitad arriba y abajo, tendríamos 2q cuadrado, 2q a la cuarta, menos 2, todo sobre 5. Pero podemos aquí igualar, ¿cierto? Podemos de paso factorizar el 2, tendríamos 2q cuadrado menos 1, igual aquí también factorizamos el 2, q a la cuarta menos 1, todo sobre 5. 2 con 2 se van.
Esto es una diferencia de cuadrados. Esto es, por ejemplo, q al cuadrado menos 1 por q al cuadrado más 1. Por lo tanto, q cuadrado menos 1 con q cuadrado menos 1 se van, quedándome 5, 5 pasa para allá, igual a q cuadrado más 1, en donde q, tomando un valor positivo, vendría a ser igual a 2. Ya tenemos una razón, nos falta la siguiente. Recordemos que r es 2q cuadrado menos 2. Q si vale 2, 2 al cuadrado 4, por 2 8, menos 2 me daría 6. Me piden la suma de los dos, de r más q, la suma de las razones, lo cual si sumamos me daría 8. Y esa sería la respuesta del problema número 19. Problema número 20, me piden hallar S, y para ello vamos a utilizar una fórmula que empleamos cuando nuestra suma tiene precisamente esta forma. ¿Cuál es esa forma? Unos en los numeradores y en los denominadores están factores que tienen un denominador o una diferencia común. Bien, por eso la fórmula es 1 sobre d, de la diferencia de los factores del denominador. Dicha diferencia en todos los casos siempre es la misma, es 3. El extremo inicial es esto, el extremo inicial sería 1/4, menos el extremo final, que sería esta expresión, extremo final, 1 sobre 25. Muy bien. Entonces, operando me daría la respuesta. Tendría 1/3. Aplicamos método del aspa. Tendríamos aquí, por ejemplo, 100. Multiplicamos acá 100. 25 menos 4 me daría 21. Podemos simplificar. Y finalmente la respuesta sería 7 sobre 100. Y esa sería la respuesta al problema número 20.